Bien, vamos a tener durante esta tarde, con tiempo tranquilo para orar, la meditación con unas escenas que de nuevo no suelen ser las más comunes, creo yo, a la hora de contemplar la pasión. Como ven, estoy yendo aposta a lugares quizá menos comunes porque tendremos ocasión, seguramente, en esta Cuaresma, en Semana Santa, escuchar muchas predicaciones, nuestras propias lecturas, en fin, tantas cosas que siempre encontramos año tras año por estas fechas, especialmente en lo que es el retablo que supone el Monte Calvario. Entonces, aposta he querido detenerme en otros pasos menos habituales. Y vamos a sobrevolar todo el Viernes Santo para aterrizar casi al final de él, centrándonos en la sepultura de Jesús. Y lo haremos también de la mano de la Virgen María, especialmente en la segunda parte. Bien, como decíamos, hay que contemplar. Esto es lo que pedimos a Dios. No sé si se han fijado, es una pena que no lo haya narrado un poco más los audios que estamos escuchando de San Juan de la Cruz, porque en la comida ha citado aquella experiencia mística, aquella contemplación que tuvo Santo Tomás de Aquino en el último periodo de su vida, cuando estaba terminando su obra cumbre, aquella catedral de la teología, que es la Suma. Y ahí lo ha introducido un poco para compararlo con San Juan de la Cruz, pero no nos ha dicho mucho más. Y es que esto es lo que hay que pedir, lo mismo que han experimentado los santos, también Santo Tomás. Era el día 6 de diciembre, día de San Nicolás, día triste en España por otros capítulos que ahora no vamos a recordar, pero mucho antes, claro, de nuestros tristes capítulos, era y sigue siendo el día de Santo Tomás. Y lo contó un sacristán, un fraile, Fray Domingo de Caserta. Luego el propio Santo Tomás en confesión, o en confidencia al menos, se lo explicó a su querido discípulo y secretario, Fray Reginaldo de Piperno, y le impuso no contarlo hasta que él muriera. Entonces, bueno, al final se pudo reconstruir aquella experiencia tan grande que tuvo Santo Tomás casi hacia el final de su vida, no porque le quedara poco que vivir en las cuentas de los hombres, era joven, sino porque de manera bastante sorpresiva pues murió. Y a partir de entonces cambió, fue un punto de inflexión en su vida. Bueno, estaba en la iglesia precisamente en la capilla de San Nicolás en el día de su fiesta y aquí este sacristán, Fray Domingo, narró que vio a Santo Tomás arrodillado delante de un crucifijo rezando y que escuchó esto del crucifijo. Santo Tomás estaba ya terminando la tercera parte de la Suma de Teología, estaba ya habiendo terminado el Tratado de la Eucaristía, que es, bueno, todo en él es insuperable, pero quizá esto es de lo más. Pensemos que el gran teólogo de la fiesta del Corpus es Santo Tomás de Aquino, que llega hasta nosotros. Estaba en el Tratado de la Penitencia, le quedaban los últimos sacramentos para terminar luego con las postrimerías, con todo lo que es la escatología, el cielo, el infierno, todo esto. Le quedaba muy poco para culminar aquella obra. Y estando arrodillado ante el crucifijo escuchó de salir del crucifijo estas palabras: Tomás, has escrito bien de mí, ¿qué recompensa deseas? Y Santo Tomás contestó: non nisi te, Domine, solo a ti, Señor. Y a partir de ese día, misteriosamente, Santo Tomás entró en un estado un poco taciturno, dicen, parecía como que estaba siempre fuera de sí, dejó de escribir, y no solo eso, sino que llegó a arrojar los manuscritos de la Suma a la hoguera. Menos mal que aquel felicísimo secretario, Fray Reginaldo, lo rescató inmediatamente, ¿no? Luego él le quiso preguntar y Santo Tomás le dijo, ¿no?, que había recibido tal chispazo de
del misterio de Dios y de la Trinidad, que es que todo lo que había escrito le parecía paja en comparado, entonces que no era comparable, no, eso no estaba bien, lo que había escrito no estaba bien. Total que lo echó al fuego, pero gracias a Dios se salvó. Y estamos hablando de la Suma de Teología, aquello que Pío XI llamaba el cielo visto desde la tierra. Así llamaba el Papa Pío XI a la Suma de Teología, que tiene 2.670 artículos aproximadamente, ahora mismo de memoria no recuerdo, con la solución a más de 10.000 argumentos. Eso era la Suma de Teología, la catedral de la teología por antonomasia, y aquello era paja comparado con lo que Tomás vio. Bueno, pues esto es la contemplación, ¿no? Es la acción de Dios en las potencias del alma, en lo más interno, para hacernos conocer un poco más su misterio. Y esto es lo que pedimos. Hay veces, me temo yo, que en una cierta tradición cristiana, una cierta espiritualidad, que entre comillas podría llamarse tradicional, se ha insistido mucho en los ejercicios de meditación, en los puntos, en la materia. Esto es muy propio de los jesuitas, primer punto, segundo punto. Y bueno, eso es un método que ayuda muchísimo y puede enseñar a los que no saben rezar, pero no nos podemos encasillar simplemente en hacer ejercicios. La oración tiene que tender hacia ese coloquio con Cristo, y a veces ni siquiera coloquio, sino simplemente contemplación. Esto responde también, por supuesto, al San Ignacio original. Uno de sus primeros comentaristas, el padre La Palma, uno de los clásicos, lo dice, ¿no? Dice: nuestro padre San Ignacio no se contentó, como algunos han pensado, con enseñar solo a los principiantes algunos modos provechosos de meditar, sino que deseó y pretendió guiarlos a lo más alto de la contemplación y al secreto de la divinidad, cuanto la divina gracia ayudase a cada uno y él se ayudase de ella. Y esto no por otra puerta, sino por la de la humanidad de Cristo nuestro Señor. Lo mismo de Santa Teresa. La puerta por la que hemos de entrar a Dios es siempre y en todo momento la sacratísima humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y la contemplación es eso, ¿no? Igual que se queda el alma llena de música después de asistir a un gran concierto, pues así se queda el alma después de la contemplación, lleno de Dios. Y de alguna manera, guardando las distancias, siempre unos días de retiro son días de contemplación, sin entrar ahora en las distinciones propias de la teología espiritual. Pues vamos nosotros a contemplar estos pasos. Y se nos colocan ante los ojos dos hombres que son audaces, cuya elegancia espiritual es exquisita y que también solemos recordar poco. Nos fijamos mucho en los apóstoles, por supuesto son las columnas de la Iglesia es apostólica, una santa católica y apostólica, pero solemos recordar poco a José de Arimatea y a Nicodemo, que aquí tienen un papel especialísimo. Bueno, cuando se le muere un hijo, pues en la madre, en cualquier madre, puede producirse un inexplicable arrebato de locura. Pero cuando Jesús expira, cuando muere, aunque íntimamente quebrantada, con el corazón traspasado, más muerta que viva, podríamos decir, María stabat, como nos dice el evangelista San Juan. Estaba de pie, con una serenidad imperturbable, con esa misma elegancia espiritual de la que hemos hablado, ¿no? Dueña de sí, con presencia de ánimo, con la ecuanimidad que manifiestan las almas que se dejan gobernar por el Espíritu, no las que se alocan con cualquier cosa que ocurre. Así decía San Juan de la Cruz, que se condujo María Santísima. Dice: siempre su moción fue por el Espíritu Santo. Pero es verdad que ante la muerte de Jesús, la Virgen queda también un poco desnortada, ¿no? Siente como que le falta tierra bajo los pies, pero Juan está junto a ella sin soltarla, ¿no? Hace solo una hora había recibido una gran encomienda, la de toda su vida. Ahí tienes a tu madre. Entonces no podía dejarla poco después de recibir aquella misión.
y no podía dejarla para desclavar a su amigo y maestro. Tampoco hubiera podido él solo, un hombre, desclavar a un crucificado pues de un 80 o incluso un poco más, porque aquí tenemos, no lo veo ahora de vista, pero un grandísimo experto en la sábana santa. Nos podría explicar muy bien la altura de Jesucristo según esta reliquia, que no es un dogma de fe, pero en fin, todo converge hacia la conclusión de que es más que probable que se trate de la verdadera sábana santa, ¿no? Y ahí no se nos indica, ¿no? Incluso la complexión física de nuestro Señor, que era pues un hombre grande para la época y para aquella sociedad. Bien, y la providencia, como decía, dispone que aparezcan estos dos hombres audaces, que si hasta entonces habían sido quizá cobardes o al menos temerosos, ahora son los únicos que dan la cara, José de Arimatea y Nicodemo. A Nicodemo nos lo había presentado San Juan en el capítulo 3, hablando de noche a escondidas con Jesús, buscándolo en la noche por miedo a los sumos sacerdotes, y aprende de él que hay que nacer de nuevo. Y al primero, José de Arimatea, nos dice San Mateo, o San Marcos, ahora mismo no recuerdo, que era un varón rico y noble, pero bueno y justo, como si fuesen cosas que en principio podrían no ir juntas. Un discípulo de Jesús, oculto, por miedo a los judíos de nuevo, pero en este momento, ahora dice San Marcos, audácter, valientemente, audazmente, arriesgadamente, va a pedir a Pilato el cuerpo de Jesús. En el Evangelio los buenos suelen ser los pobres, pero aquí, en esa contraposición aparente que hemos dicho, aparece un varón que, aunque rico, de prosapia linajuda, seguramente, doctor de la ley, era bueno y justo. Justo, saben que en la Sagrada Escritura no es simplemente el justo de justicia nuestra, racional, dar a cada uno lo suyo, sino que es el santo, el justo ante Dios. Y otra contraposición nos coloca el Evangelio respecto a Arimatea, discípulo de Jesús, aunque oculto. De nuevo, ese juego de contraposiciones. Pero cuando todos han huido, él, en esta hora difícil y comprometida, va a pedir a Pilatos el cuerpo de Jesús. Arimatea pide a Pilato el cuerpo. Es como si hoy un personaje social, significado, más o menos famoso, pidiera a un gobernante el cadáver de un asesino justiciado por los crímenes más espantosos. Este es el realismo histórico. Esa era la imagen social de Jesús. 2000 años después, pues nosotros, movidos por la piedad y el amor que nos infunde nuestra fe, vemos en Jesucristo, lo vemos con otro prisma. Pero en la Jerusalén de aquella tarde, de Viernes Santo, para la mayoría era un criminal. Hasta sus discípulos lo habían abandonado. ¿Cómo sería el maestro? Y aquí José de Arimatea, que había estado oculto, ahora a pedir el cuerpo de su amigo al gobernador. Por eso es un acto de valentía muy grande. Y es que la cruz destierra del alma la cobardía, aquel pensamiento tan hermoso de Pascal, que fue todo, fue filósofo, teólogo, científico, en fin, tantas cosas, ¿no? Hasta los gases llevan su nombre en algunas leyes, las leyes de Pascal. Bueno, pues dijo en unos pensamientos que tiene muy hermosos que desde que Cristo padeció y murió por los hombres, nadie padece y muere solo. Y de alguna manera José de Arimatea, desde su cobardía, conociendo seguramente por inspiración del Espíritu Santo la misión y el papel de Jesucristo, cambia y ya no está solo, ya no se siente cobarde, sino que se siente con Cristo. Es lo que pedimos en el Anima Christi, Passio Christi confortame. La pasión de Cristo me conforte, me haga fuerte, me haga estar sostenido en el sitio. Y además aparece Nicodemo, el segundo, también hasta ahora discípulo oculto, buscaba a Jesús de noche
Bueno, podríamos pensar que también es difícil entre dos hombres descolgar a un crucificado de 1,80 m y a lo mejor llevaron algunos criados o algunos servidores, en fin. Esto ya lo podemos dejar a nuestra elección, pero el Evangelio nos dice que fueron los artífices ejecutivos del descendimiento estos dos. Es como si Jesús quisiera enseñarnos que no quiere que le sirvamos de manera individualista, ¿no? Para que no caigamos en la tentación de pensar que le servimos con nuestras propias fuerzas, ¿no? Quiere que ejercitemos la humildad y pongamos a su disposición un nosotros, porque Él infunde la caridad en quien quiere servirle, pero la caridad busca la unión, si no, no es verdadera caridad. Aquello que dice el Salmo 18, creo que es, frater cui adjuvatur a fratre quasi civitas firma. Un hermano ayudado por otro hermano, por su hermano, es como una ciudad fuerte, un baluarte inexpugnable. O el otro salmo que cantamos tantas veces, ¿no? Ecce quam bonum et quam jucundum habitare fratris in unum. He aquí cuán hermoso, cuán enjundioso habitar los hermanos unidos. Y los dos se cooperan, podemos pensarlo también, económicamente con sus bienes. Arimatea dice, el Evangelio, que, si no recuerdo mal, compra una sábana limpia, la sábana santa, de esto podrían hablarnos mucho mejor que yo otros. Nicodemo lleva los ungüentos en gran cantidad y así nuestras obras tienen que ser, como las de estos dos hombres, limpias y jóvenes, nacidas de un corazón nuevo, purificado y abundantes, muchos actos de amor, porque encienden y enternecen el alma, dirá Santa Teresa. Por muy buenas que sean nuestras obras, no tienen que ser pocas, tienen que ser siempre abundantes. Y entra en juego la mirra, que no era la primera vez que aparecía en el Evangelio. Arimatea y Nicodemo descubren en el cuerpo de Jesús un retablo de dolores, una pura llaga que ya ni tiene forma de cuerpo. Lo bajan con sumo cuidado, con delicada reverencia lo ponen en el regazo de la Virgen Dolorosa, a quien podemos oír musitar como la esposa de los cantares. Ramillete de mirra es mi amado para mí, lo pondré entre mis pechos. Y la mirra había comenzado para la Virgen mucho tiempo atrás, en Belén, cuando aquellos sabios de Oriente fueron a adorar a Jesús. Entrando en casa, vieron al niño con María su madre y le ofrecieron sus dones, oro, incienso y mirra. La mirra al inicio y al final de la vida terrena de Jesús. Y la mirra trasmina su aroma agridulce desde Belén hasta el Calvario, donde también podríamos de nuevo escuchar a la Virgen decir, con la esposa de los cantares, subiré al monte de la mirra, al collado del incienso. Es el Gólgota, aquello que Francisco de Sales llamaba el monte de los amantes, o aquello que hemos escuchado también en los audios de San Juan de la Cruz, que hay que subir a ese monte donde solo mora la honra y la gloria de Dios. El resto, nada, nada, nada. Pues a ese monte sube María, suben Nicodemo y Arimatea, sube San Juan y suben con la mirra. Mirra en Belén, mirra en Egipto, mirra en Nazaret, porque es la mirra de la soledad de María, porque su hijo se va a predicar a Palestina y se queda sola. Es la mirra que es siempre agridulce. Y mientras la Magdalena besa los pies que pocos días antes había ungido, según la tradición que identifica a María la de Betania y a María la Magdalena, pues ahora los colma de besos. San Juan contempla el pecho, donde pocas horas atrás había reclinado su cabeza, y llora sobre la llaga del costado. Ese es el retablo de después del descendimiento. Y María, la Virgen, adorando el cuerpo de su Hijo,
de cada una de sus llagas vuelve a recoger mirra, aumentando su ramillete y abrazándolo entre su pecho. Pero no se pueden prolongar en aquella adoración al cuerpo muerto del Señor. Dice San Mateo que ya era tarde cuando Arimatea va a pedir el cuerpo. Allí anochece muy temprano y pues seguramente ya serían las últimas luces cuando descuelgan al Señor. Todos están taladrados por el dolor, pero tienen que proceder con prisa y con rapidez. Proceden a la unción, José y Nicodemo ayudan en la tarea a las santas mujeres y se hacen cargo de aquel triste sepelio, un oficio pues doblemente doloroso, porque más que ungir un cuerpo muerto es pues ir salvando con las manos, dulce y temblorosamente, acariciándolas, pues una áspera cordillera de llagas, de carne, de piel levantadas por los azotes o desgarradas por los clavos. No era la típica unción de un cuerpo muerto. Y imaginamos cómo estos dos santos varones van rellenando con el ungüento las aberturas que agujerean el cuerpo de su amigo, las bocas por las que Jesús muerto sigue gritando amor. Después, dice el Evangelio, lo envuelven con lienzos con aromas, empapando en el ungüento una cinta ancha, rodean con ella la cabeza del cadáver y después la cubren con el sudario, otra de las sagradas reliquias que tradicionalmente se identifica con el santo sudario de la Catedral de Oviedo. Ungen a Jesús con aquellas 100 libras de mirra, una gran cantidad. El número 100 es un número también muy simbólico en el Nuevo Testamento, en este caso. Y así el cuerpo queda empapado de mirra como lo había estado toda su vida, porque la mirra es amargura, pero quemada e inmolada da de sí un suavísimo olor, más delicioso y dulce incluso que el del incienso. No sé si han acudido alguna vez a Tierra Santa o a naciones más orientales que usan mucho estos perfumes que llevan mirra, y es más dulce incluso, es algo más, podríamos decir, más oriental, nunca mejor dicho, porque te envuelve en aquellos aromas, pero al sabor es más agria, es algo amargo. Y esto es la mirra, la vida del Señor toda es mirra. El que es el lirio de los valles, su vida ha estado siempre envuelta, sin embargo, en mirra, porque él ha repartido dulzuras y se ha reservado las amarguras para saborearlas a solas. Su cuerpo místico, la Iglesia, también está llamada a vivir así. Y por eso en nuestras vidas hay muchas cosas que son amargura y amargura real, pero que tienen que trasminar hacia el resto del cuerpo místico la dulzura del buen olor de Cristo, el bonus odor Christi. He aquí, de manera más poética, pues la verdadera inmolación de los santos, que no les elimina el sufrimiento, pero que llegan incluso a decir, como una Santa Teresita, que he llegado al punto de no poder sufrir porque me es amable todo sufrimiento, me es dulce, me es... Bien, y todo el cuerpo de Cristo, como decimos, queda bañado, y también, por tanto, todo el cuerpo místico de la Iglesia, y yo debo ser envuelto entero por aquella mirra, no una parte de mi cuerpo, escatimándolo a la obra redentora de Cristo, no una parcela de mi alma. Hay veces que en la vida espiritual parece que es un cajón y hay otras zonas donde el Señor no entra en mi vida, ¿no? La vida espiritual es la vida porque es todo, y así tenemos que envolverla entera. Las manos y dedos de la esposa están llenos de mirra escogidísima, dice también la esposa de los Cantares. Como ven, hay una lectura aquí con el libro santo de el sabio rey Salomón, muy interesante. La Iglesia está, y sus fieles también por completos, o han de estar sumergidos en la mirra. Y cerca del lugar donde Jesús es crucificado había un huerto,
y en el huerto un sepulcro nuevo cavado en la peña. Un huerto. Adán nos había perdido en un huerto. Jesús nos redime en un huerto. Todo de limosna. La mirra, la sábana, el sudario, el sepulcro incluso. Todo es de limosna. Y en nuestras procesiones llevamos la imagen de Cristo yacente en andas artísticas y ponemos aquellos pasos, especialmente en el sur, pensemos en Sevilla, pero en el Calvario seguramente no hubo ni siquiera unas pobres parihuelas para llevar el cadáver. Seguramente lo llevarían envuelto en la misma sábana entre los 3 varones que estaban, Arimatea, Nicodemo y Juan. Solo un apóstol. No se puede imaginar un entierro más pobre, un cortejo fúnebre más desgraciado. A lo mejor alguno de esos criadillos que hemos citado antes, pero bueno, una docena de personas a lo sumo, pero acompañados de los ángeles, que según el profeta Isaías, los ángeles de la paz lloran amargamente. Pues así también acompañarían aquel sepelio. Hombre, los ángeles no pueden llorar porque no tienen ojos, es una personificación, pero ya entendemos que acompañando al cuerpo sin vida de su rey y su alma bendita, pues los ángeles de la paz lloran amargamente. Y así como el grano de trigo que ha de morir para dar fruto tiene que ser enterrado, el Redentor queda sembrado en un huerto. El huerto es el lugar de los perfumes, además. En su cántico espiritual, ya lo hemos citado, San Juan de la Cruz al principio nos exhortaba a esto, ¿no? Aspira por mi huerto y corran sus olores y pacerá el amado entre las flores. Por eso también en otra ocasión dice, venid al huerto perfumes, enjugad la blanca sábana, en el tálamo nupcial el rey descansa. Este deseo de que los perfumes enjuguen el sudario, que como la sábana de un lecho de bodas envuelve al rey en su descanso, evoca aquel versillo de los cantares. Cuando el rey se reclinó en su diván, mi nardo exhaló su aroma. El rey es Jesucristo, el diván el sepulcro nuevo, donde descansa de su pasión y su cruz, y al nardo podemos darle una doble interpretación. Mi nardo puede ser el mismo Jesucristo, el lirio de los valles, que, como dice San Juan de la Cruz, es mío y todo para mí, exhaló su olor cuando se reclinó en la cruz. Exhaló el espíritu, es ese licor, es ese olor, es esa operación divina que pedimos cada momento de nuestra vida. Es la flor del campo que ha embalsamado el mundo con su aroma celestial. Pero podríamos también decir que mi nardo se refiere en un sentido personal a nosotros. Mi alma exhaló el perfume delicioso de su virtud cuando contempló al crucificado por amor muerto en el sepulcro, como Tomás ante el crucifijo el día de Santo Tomás Apóstol o como otros muchos santos. Mi rey, valeroso luchador, agotado de tanta batalla, descansa en su tálamo nupcial, en su lecho de bodas, porque la pasión, sabemos, así lo expone la Sagrada Escritura. Últimamente ha habido algún libro muy interesante que explica bien todo esto. La pasión no es otra cosa que las bodas del esposo con la esposa, que es la Iglesia. Y el lecho de bodas no deja de ser un poco este sepulcro. Y así el sumo y eterno sacerdote, Jesucristo, ha consumado su matrimonio con la humanidad, como hizo en la encarnación en el seno purísimo de la Virgen María, ahora en otro lugar, también un sepulcro virgen. Y el tálamo nupcial es además una imagen que compendia todas las de la ley de la encarnación, a la que voluntariamente quiere someterse Jesucristo para redimirnos, unas exigencias
que han comenzado en el vientre virginal de María y que llegan hasta el sepulcro, que también es virgen y que es el último capítulo de esa ley de la encarnación. Por eso decía la esposa de los Cantares que cuando el rey se reclinó en su diván, mi nardo exhaló su perfume. Bien, pues vamos a situarnos aquí. Y vamos a hacerlo durante toda esta tarde, yo les invito a esto, con aquello que San Ignacio llama en los ejercicios la aplicación de los sentidos. Es decir, al acercarnos al sepulcro, sentimos el aroma de la mirra y del aloe, nos dejamos envolver en esa atmósfera contemplativa de fragancias que exhala el costado abierto del Redentor. Incluso podemos atrevernos a besar sus pies, como la Magdalena, en donde nos embriaga una brisa y se mezcla esa esencia de esos perfumes, ¿no? Almizcle, algalia, gamboas, miel, los que la tradición cristiana ha ido colocando. Y el aroma que desprende el cuerpo físico de Jesús es el que Él desea que transmine también su cuerpo místico, que es la Iglesia y que somos cada uno de nosotros. Un sepulcro nuevo para el hombre nuevo. Un jardín cerrado fue el seno virginal de María y un sepulcro excavado en piedra es el nuevo sepulcro, pero la piedra, la roca, nos dice la Escritura, era Cristo. Y así Cristo queda enterrado en el surco esperando la resurrección. No es un mero armario, el propio sepulcro en un huerto donde también nos había perdido Adán, es una especie de bajarya incluso debajo de la tierra para que desde allí a todo el universo creado rescatarlo con la obra de la redención. No en vano, según la tradición, se colocan aquella calavera y los huesos debajo de la representación del Monte Calvario, que son los huesos de Adán. Según una cierta tradición, Adán fue enterrado justo debajo de lo que muchísimo tiempo después sería el Monte Calvario. No hay verosimilitud histórica en esto porque es imposible saberlo, pero hay un simbolismo poderoso, que es que esa sangre preciosa de Jesús recrea toda la creación entera. Bueno, pues esto es también el sepulcro de Jesús, porque Él es la piedra sobre la que se edifica toda la nueva humanidad. Él es la nueva naturaleza que viene a comunicarnos por el Espíritu Santo en su resurrección. Él es el primogénito de toda criatura, como nos enseña el Nuevo Testamento, hasta que quebrante la clausura de esa piedra para de nuevo embriagar ya con el poder de la resurrección a todo el cosmos entero, esa fragancia siempre fresca del amor resucitado. Uno de los himnos de la liturgia de las horas del Novus Ordo, ya saben que se renovó mucho la liturgia, aquí pues podríamos hablar mucho, no es el momento, pero es verdad que en la liturgia de las horas, en la versión castellana, se pusieron muchos himnos que no son himnos litúrgicos, porque no lo son, pero bueno, como se tomaron algunos, no todos, pero algunos de buenos poetas, pues de alguna manera a uno le gusta recordarlos porque son hermosos. Y uno de ellos, precisamente cuando estamos en aquel Sábado Santo ya pregustando la fiesta de la resurrección, dice: hoy rompe la clausura del surco empedernido el grano en el hundido por nuestra mano dura, y hoy da su flor primera la rama sin pecado del árbol mutilado por nuestra mano fiera. Y esto es el sepulcro. Dejadla, dice Jesucristo a sus apóstoles respecto a María, lo tenía guardado para mi sepultura. A mí no siempre me tendréis con vosotros. Y ahora se cumplía esa palabra. Bien, y San Juan se fija en el pecho de Jesús.
¿Qué recuerdos tendría? Todavía tan recientes, porque hacía nada que habían celebrado aquella última cena. Y en esto el Evangelio es muy rico, porque por 2 ocasiones casi juntas se refiere a este episodio. Dice que el discípulo a quien Jesús amaba estaba cerca de su pecho. La primera ocasión, capítulo 13 de San Juan, versículo 23. In sinu Jesu, dice la Vulgata, ¿no? Cerca en el seno de Jesús, cerca de su costado. Pero 2 versículos después dice, como Pedro hiciera señas al discípulo a quien Jesús amaba, para que le preguntara a Jesús quién le había de entregar, éste se recostó todavía más en su pecho, podríamos traducir, porque dice la Vulgata supra pectus Jesu, ya no está al lado, sino supra, está encima, está sobre él. Y es lo que dice Juan de la Cruz también en una de sus poesías, en este caso de la noche oscura. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y dejéme dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Es el no supe que comentábamos, ¿no? De la interior bodega, y a partir de ahí no sabemos ya el mundo. Bien, y entonces San Juan hace de intercesor, podríamos llamarlo, que hace de virgen a virgen, porque la intimidad creciente de Juan con su maestro era una intimidad virginal, por eso es el apóstol pionero del celibato sacerdotal, ese gran tesoro de la Iglesia, hoy tan combatido, no solo por la ideología, sino también por los pecados de los propios sacerdotes, que necesitamos mucho la oración de los fieles para que nos sostenga. Dice Benedicto XVI en Sacramentum Caritatis que quienes han de tratar la Eucaristía, tocarla, vivir de cerca con Jesús sacramentado, han de participar de la virginidad de Jesús. Y esto representa a San Juan, que estaba recién ordenado sacerdote en la noche anterior, en la cena de la Pascua. Y ahí, como las almas vírgenes tienen entre sí una cierta connaturalidad, que las que no son, pues no la pueden tener, pues Juan se convierte en el custodio de la Virgen, con mayúscula, que es María, porque la puede mirar y tratar así, de virgen a virgen. Hay un grupo escultórico de la Semana Santa sevillana, no sé si hay aquí algún devoto de los Pasos, creo que es conocido normalmente por Santa Marta, el grupo de Santa Marta, algo así se le suele llamar, en el que se representa el traslado al sepulcro, precisamente del cuerpo de Jesús, llevado en una sábana por Arimatea, Nicodemo y por algunos otros que ayudan. Detrás van las mujeres llorando desconsoladamente, todos van pendientes del cuerpo de Jesús, cuidando que no caiga el cadáver. Y al final va la Santísima Virgen, no llora, ni siquiera hay en su semblante un rictus de congoja, sino que sí, agotada ya de padecer, pero está como ausente, con la mirada perdida, nublada. Y junto a María va San Juan, que es el único de todo el grupo que no mira a Jesús. Parece que no asiste a ese entierro, está completamente vuelto hacia la Virgen, la mira a ella. Quisiera como decirle algo, con los labios entreabiertos y las manos extendidas hacia ella, pero a la vez sin atreverse a tomar las suyas. Juan acaba de recibir ese encargo de Jesús, se lo ha tomado muy a pecho, que no puede mirar ya a nadie que no sea la Virgen María. Hay una especie de corriente virginal entre los dos, y en Juan es algo espontáneo estar en función de María siempre, porque su corazón de apóstol virgen atiende el corazón de la Madre Virgen, participando de sus sentimientos, sintonizando con su propio corazón. Y así llegamos a María, que en este momento es la que guarda en su corazón la pasión. Pero es sorprendente, en esto los santos predicadores, ahora lo vamos a ver con San Juan de Ávila, son grandes, como siempre.
No se reduce María a autocomplacerse y autoconsolarse de su dolor, sino que enseguida su misión maternal en toda la Iglesia universal se hace patente. Ahora lo veremos. Gerardo Diego tiene unas décimas introductorias a su Vía Crucis, que va también comentando de manera poética, y allí llama a la Virgen la playa de los pecadores. Dice: a ti, doncella graciosa, hoy maestra de dolores, playa de los pecadores, nido en que el alma reposa. En las órdenes monásticas se practica lo que se suele llamar el magnum silentium, o sea, el silencio mayor, distintivo de algunas etapas de la jornada. Normalmente hay silencio en el monasterio, pero en la noche pues estamos en el magno silencio. Y el sábado santo, que es el que ya se avecina justo después del sepulcro y ya comienza, porque la víspera para los judíos ya es el día siguiente, es el día del gran silencio. Es el día de la desnudez, del expolio, del vacío, el día de la fe a secas, podríamos decir, el día de la contemplación sin reflexión, sin palabras, es el día del amor sin conceptos, es, en definitiva, el día de la mirada perdida en el hijo muerto. Por eso es el día de María, el sábado, que encarna todos estos sentimientos. María es la Virgen del gran silencio, la mujer de la contemplación, la madre de todos los creyentes, porque es la señora de la fe. Y como señora de la fe y como madre de todos los creyentes va recogiendo a los pecadores. Por eso la llama el poeta playa de los pecadores, porque allá van llegando los restos de un naufragio, poco a poco, que es la nave destrozada del cuerpo místico de su Hijo, de esa iglesia incipiente representada en los apóstoles. Así estrena ella su misión maternal de playa eterna de la Iglesia. A su regazo vuelven incesantemente, para que ella lo recomponga, el bajel desencuadernado de la Iglesia, que es el mismo cuerpo de su Hijo. Y hoy, ante la hora tan difícil que atraviesa la Iglesia, a nadie se nos oculta, ni debemos caer en una especie de, catastrofismo desesperanzado. Aquí ya hay nada que hacer, está todo perdido, y incluso hay gente que esto es la catapulta a un poco enloquecerse con apariciones y con cosas así, y al final parece que mañana viene el Señor. Bueno, no lo sabemos. Es verdad que las cosas están muy feas y muy oscuras, pero no lo sabemos. Lo mismo están feas y oscuras durante siglos. Eso solo Dios lo sabe. Así que en esto siempre el equilibrio que manifestó la Virgen, por ejemplo, al pie de la cruz. Ni catastrofismo desesperanzado, tampoco minimizamos la gravedad de la situación. Ninguna de las dos posturas conduce el espíritu a la verdadera conversión. Y en estos tiempos recios, como decía Santa Teresa, pues más que nunca nuestra actitud debe ser la de mirar a María. Es la hora de María, es la hora de la Virgen. Hay que confiar en ella. Y ella, como playa que recibe a los pecadores, pues podemos también llamarla así, ¿no? El astillero donde se reparan y se vuelven a calafatear los navíos, porque nadie mejor que ella entiende de dolores y de heridas. Ella es, a decir de San Juan de Ávila, la enfermera del hospital de la misericordia de Dios, que va recogiendo poco a poco a esos hijos destrozados, los va abrazando, los va restituyendo y los vuelve a recolocar para que puedan volver a navegar por este mar intempestuoso que nos rodea. Dice también uno de aquellos himnos de la liturgia de las horas: descansa de tus fatigas, valeroso luchador, la muerte yace vencida en la tierra por el amor. Descansa mientras la noche vela tu sueño de paz, esperaré hasta la aurora para verte despertar. Y entonces, dentro de toda esa oscuridad del dolor, María se convierte también en la Virgen de la esperanza, porque sabe lo que va a ocurrir, sabe que el amanecer está pronto en el horizonte. Y nosotros lo sabemos también por la fe
Y tantas veces no vemos más que en negro el horizonte y no nos damos cuenta de que todo lo permite el Señor y Él conduce a su Iglesia y tiene en sus manos la historia para que todo termine con la victoria de aquel sol que nace de lo alto, Jesucristo. Así que nosotros, pues hagamos esta tarde un ejercicio mariano de contemplación. Voy a alargarme un poco más porque luego ya no habrá más pláticas hasta mañana y creo que puede merecer la pena ver a esta que es la reina de la paz, a la que solemos llamar la piedad en esa escena en la que recoge a su hijo, pero que sigue siendo la piedad hacia nosotros después de la sepultura de su propio hijo. Porque antes de la sepultura, pues María seguramente cerró con sus propios dedos los ojos entreabiertos de su hijo con mucha delicadeza, le alisa la barba, recompone la madeja enmarañada de su cabellera ensuciada por la sangre ya seca, luego recorre sus heridas, quizá recién ungidas, hasta detenerse en la llaga del costado, recién abierta por el soldado. Y aquí hemos de recordar aquel Salmo 45, sobre el que San Juan de Ávila hace pivotar su gran obra de espiritualidad, el Audifilia, escucha, hija, mira, inclina el oído. Y es María la que inclina el oído en la llaga del Salvador, porque ella, que había en su seno virginal concebido al Hijo de Dios, y como una música que embelesó siempre a los coros angélicos, resuena en ese mismo seno virginal el latido del Verbo encarnado, debe ahora ella, porque es su papel, verificar, ¿no?, como si se tratase de una verdadera forense, que ese corazón ya no palpita y que está muerto. Y podemos imaginarnos a María como aplica el oído y percibe que ese corazón ya no emite sonido de vida. Y entonces acaricia con mano temblorosa la herida, las yemas pasmadas de las manos purísimas recorren y dibujan una vez y otra esa misma llaga y por fin, inclinándose, si María Magdalena besó sus pies, María besaría aquella llaga del costado, saboreando en esa interior bodega el vino que es también la mirra de la amargura, pero que lleva después al mundo entero el buen olor de la dulzura. Y esto es impresionante considerarlo, porque los santos padres tienen razón, por supuesto, cuando explican que la Iglesia nace del costado abierto del Salvador. Bautismo, Eucaristía, agua y sangre es la vida de la Iglesia la que está brotando, como brotó también Eva del antiguo Adán, así del nuevo Adán también muerto en la cruz, dormido, brota aquella nueva Eva, que es la Iglesia, cuyo principal tipo es María, por eso la llamamos la nueva Eva, pero es toda la Iglesia la que nace allí. Y María, cuando se inclina y posa los labios sobre esa llaga del costado, allí descubre algo nuevo, porque acunada en ese nido encuentra a la Iglesia, emitiendo tímidamente sus primeros trinos, como un pajarillo asustadizo que sabe que tiene que salir a afrontar las borrascas y todavía no se atreve. Y con su beso al corazón de Jesús, María da su primer beso a la Iglesia, abriendo así una cadena ininterrumpida de amores que abrazará todos los siglos. Por eso María es la madre de la Iglesia. No hacía falta que llegase hace pocas décadas el Papa Pablo VI y la declarase por tal. Siempre había sido la madre de la Iglesia y por tanto esta declaración fue buena, la consideramos así. Porque aquel primer fiat, aquel primer hágase, no quedó perdido en los rincones de la casita de Nazaret para nunca más resonar, sino que empapó cada momento de su existencia.
Y así la cruz es un fiat eterno, porque hasta la consumación de los siglos llegarán a la playa de su corazón, al puerto de su regazo, los restos desvencijados y rotos de nuestros naufragios. Por eso las almas contemplativas, lo vemos especialmente en aquellos grandes santos, especialmente los consagrados, pero no solos, encuentran como un caudal que no se extingue nunca de oración cuando miran a la Virgen Dolorosa. Y entonces se recrean y se enamoran de aquella que ha sido atravesada por los 7 puñales, y lloran cuando rezan o cantan el Stabat Mater, porque no es simplemente el sentimiento externo de una madre afligida por su hijo, es todo esto lo que está detrás, lo que está resonando en aquellos versos tan hermosos. Esta es María, ella es la piedad. Pero María anhela a Jesús, y como anhela a Jesús, anhela al cuerpo místico de Jesús, anhela a cada uno de nosotros. Vamos a terminar, creo que es mejor dejarlo hablar a él, con el que a mi modo de ver es, si es que se puede decir esto, el sermón más precioso, más sublime de uno de los grandes predicadores y santos de la historia, San Juan de Ávila, maestro Ávila, maestro y director de tantos santos, que es el sermón de la soledad de la Virgen, que precisamente es lo más alto, creo yo, en este momento en el que ya se cierra el sepulcro, y nos cuenta San Juan de Ávila cómo después de adorar la cruz, a la vuelta de la sepultura, viendo en ella la salvación de la humanidad, pues María regresa a casa arropada por Juan, mirando bien dónde va pisando, con sus plantas santísimas, porque no quiere pisar la sangre que su hijo ha ido derramando sobre el camino del Calvario, y al final entra a solas en la casa con discreción, sin aspavientos aparatosos, sin poner altavoz a su sufrimiento, y llora a solas, en lo íntimo y contemplativo de un rincón allí a solas. Pero enseguida es muy interesante, María no devora su amargura desde sí misma, sino que sale de su sufrimiento para consolar, sale como madre de la Iglesia, sale de su dolor para entrar en el dolor de otro. Y entonces entre lágrimas se pone a conversar con Juan, que la ha acompañado, y comienzan a recordar tantas cosas de Jesús y de su vida, como había hecho tantas veces María, conferens in corde suo, dando vueltas y meditando en su corazón. Y entonces, hacia el final de este sermón, San Juan de Ávila dice lo siguiente. El último puntito que divide este sermón, tal y como lo trae la edición que yo manejo, lo intitula así: La Virgen recoge a los apóstoles, hace de playa de pecadores, donde se van reuniendo poco a poco aquellos hijos desvencijados. Llama a San Juan, dice San Juan de Ávila, al apóstol. Di, hijo mío, ¿a dónde están mis hijos? Vuestros hermanos, ¿dónde están? Los racimos de mi corazón, los pedazos de mis entrañas, ¿a dónde están? Traédmelos acá. Y San Juan, comprendiendo el dolor del momento, no quiere perturbar ni cambiar la situación, no es momento de buscarlos, y responde así: Dejad eso, señora, harto tenemos ahora en qué entender con el muerto, dejad ahora a los vivos. Pero el ímpetu de amor de María como Madre de la Iglesia dice: no, dijo la Virgen, baste mi dolor, no añadáis dolor a dolor. Bástenme mis angustias, traédmelos, que no descansaré hasta que vea a los discípulos de mi Hijo. Que no digáis eso, señora, responde San Juan. ¿Quién ha de osar venir? Todos huimos cuando le prendieron. Pedro lo negó, que no querrán venir de vergüenza. Y María, como Madre de Misericordia, dice: no me digas tal, traédmelos, que yo les prometo el perdón de mi Hijo.
Claro, tenemos que imaginar en ese momento dónde estaban los apóstoles, cómo estaban, qué hacían, qué hablaban. Eso el Evangelio no nos lo dice. Y entonces San Juan marcha a buscar a los apóstoles. Fue San Juan, dice Ávila, fue San Juan hacia la fuente de Siloé. A uno hallaba en una cueva, a otro en otra. Párase a escuchar. Oyó voces de hombre que estaba lamentando. Oh traidor, cobarde, cambiador. Se refiere al apóstol Mateo, cambiador por ser el cambiador de los impuestos. Oh traidor, cobarde, cambiador, fementido, dice de sí mismo Mateo. Y así habías de huir y dejar a tu maestro en manos de sus enemigos. Oh mal hombre. Llega San Juan y dice, no más, hermano, anda acá, que nuestra Madre la Virgen te llama. Llega y le dicen, quita allá, no me digas eso. Y parecer había yo delante de gentes, cuando más delante de la madre de mi maestro, hombre que no tuvo cara de huir, ¿quieres que la tenga ahora para parecer? No se atreve a hacerse presente ante la Virgen. Calla, hermano, que perdonarte ha, le dice San Juan con mucha ternura. ¿No conoces ya su misericordia? Tu madre ha prometido de alcanzarte perdón. Anda acá, no hayas vergüenza. Y entonces sigue narrando el maestro Ávila. Pasa más adelante, oyó que hacían gran llanto en una cueva, paróse a escuchar y en la voz conoció que era San Pedro. Oh canas traidoras mal empleadas, estaba diciendo. Oh pecador fementido, cobarde mentiroso. ¿Y así habías de negar a tu maestro? 3 años de conversación tan estrecha, que ni una hora nunca de ti me aparté. Tantos favores me diste, tanto amor me mostraste, y yo te juré que no te conocía, ni sabía quién eras. Pusiéronte cuchillo, mal hombre, a la garganta. Está hablando de sí mismo. Estaban los tormentos aparejados delante, para si no querías negar a tu maestro. ¿Acometióte algún esforzado hombre? ¿Hubo algún grande ejército? Una voz de una esclavilla te hizo temblar. Oh mal hombre, ¿y qué hiciste? Y entonces entra San Juan en aquella cueva y dice, no más, anda acá, hermano, que nuestra madre te llama. Vete, contesta San Pedro, vete de ahí. ¿Qué dices? No mientes tal. Aquí acabaré los días de mi vida con esa lengua que dijo que no lo conocía. Aquí castigaré en pena de su mal hablar. Estos ojos se harán fuentes de lágrimas, estas manos serán sayones, y yo tomaré venganza de mí mismo. Yo hice el mal, yo lo pagaré. Andad con Dios, hermano, dejadme llorar mi pecado. Y entonces contesta San Juan, anda acá, Pedro, no digas tal. Tan poca confianza tienes de nuestro maestro. ¿Por qué dices eso? ¿No sabes cuán blando es y cuán amoroso? Anda acá, que su madre y la nuestra te llama. Hazte ahora amigo con ella y luego te alcanzará perdón. Anda, vamos, no hayas vergüenza. Y entonces busca más, los va encontrando a todos y dice Ávila, vanse para el cenáculo, hallan a la Virgen, llegan todos la boca por el suelo, así, arrepentidos que no se atreven siquiera a levantar la mirada hacia la Virgen. Señora, aquí los malos, aquí los cobardes, así se presentan. Todos huimos y le dejamos, sola vos, Señora, no huisteis. Todos perdimos la fidelidad, vos, Señora, no la perdisteis. Alcanzadnos perdón, Señora. Júntanse allí todos. Toda la noche y el día era pensar cómo le crucificaron. Su plática no era otra. Decía San Juan que lo vio todo. Oh hermanos, si le viérades en la columna, si en la coronación de espinas, si le viérades con tanto trabajo llevar la cruz sobre sus benditos hombros, pregonándole por traidor, con cuánta deshonra, con cuánto cansancio. Si lo viérades en la cruz, perdido el color de su bendita cara,
las lágrimas en aquellos ojos, su cabeza corriendo sangre, sus pies y sus manos hechos también fuentes, y dar con tan gran trabajo el ánima al Padre. Así pasaron la noche, termina el maestro Ávila, así pasemos nosotros, acompañando y consolando a la Virgen y llorando con ella tanto dolor como por nuestra causa le vino. Y a esta señora que tan afligida es hoy en la tierra, nos pagará rogando por nosotros en el cielo cuando la llamáremos. Consolarnos en nuestras tristezas y socorrernos en nuestros trabajos y necesidades, y nos alcanzará la gracia y después la gloria. Bien, pues creo que es el enfoque que tenemos que dar a la pasión, porque a nosotros nos sale, y no es malo que nos salga lo de San Pedro, encerrarnos en una cueva, coger una piedra, golpear el pecho y decir cobarde, fementido, traidor. Y es verdad, y esto es nuestra parte natural. Pero luego viene San Juan, viene la gracia, viene la Iglesia y nos dice, anda acá, hermano, no hayas vergüenza, tu madre te llama, alcanzarte el perdón. Y así cuando uno experimenta el perdón de Dios, a pesar de sus muchas miserias, pues todo queda renovado. Y del corazón amargado de San Pedro, aunque arrepentido, un corazón quizá que se podía parecer, como hemos dicho antes, al propio corazón de Judas, pasa a ser el corazón transformado por el amor misericordioso del Señor. Pues vamos a pasar así la tarde, contemplando a Cristo en su pasión interna, contemplando el sepulcro, contemplando el corazón de su madre y viendo cómo esta señora hace su oficio de consolar con nosotros y su oficio de ser la playa de los pecadores y el astillero donde se va reparando el pobre navío desvencijado de mi alma. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María, nuestro Padre y Señor San José, Ave María Purísima.